Gracias por estar en sintonía de argumentos y nos queda una pregunta al aire, ¿cómo van esos procesos de negociaciones? Se hablaba el año pasado de un reformateo del diálogo donde el Parlamento Nacional, recuerdo que el presidente Jorge Rodríguez hablaba de que era importante escuchar a distintos sectores de nuestro país y vimos algunas reuniones, foro cívico, partidos opositores en el Palacio de Miraflores y bueno, que iban a hacer algunos encuentros a nivel regional, viajes a nivel al interior de nuestro país para reunirse también con docentes, con trabajadores, profesores universitarios. ¿Qué pasó con ese tema también del diálogo que se iba a hacer Venezuela adentro, por llamarlo de alguna forma? Es que seguimos con las interferencias. México es una interferencia, porque México ya no se justifica. Yo creo que México hay que cerrarlo bien, lo he expresado en múltiples oportunidades, porque ya México no le sirve a nadie. Es decir, digamos, puede ser hoy en día una notaría. Pero está como una condición de Estados Unidos para el alivio de sanciones. Es que a eso voy, es como una notaría. Se van a notariar acuerdos que llegan por fuera, no en México, que llegan los dos gobiernos, el gobierno americano y el gobierno venezolano. Por lo tanto, el gobierno el gobierno americano no requiere interlocución porque ya conversa de manera directa con el gobierno venezolano. Eso se justificó en su momento porque acuérdense que Donald Trump había dicho que no tenía ninguna posibilidad de más diálogo con Venezuela, con el gobierno venezolano y que no iba a negociar con el gobierno venezolano. Pero entonces inventaron México un poco para tener una interlocución. Y luego, los de acá, ¿por qué quieren mantener México? Es decir, la oposición más extrema. Bueno, porque quieren seguir vendiendo un conflicto afuera que no existe aquí adentro. Esas son las dos razones. Esas dos razones que tienen esos factores que dieron origen a México ya no se justifican. Por eso nosotros decimos, bueno, vamos a regresar a Venezuela, ciérrenlo bien, porque hay que agradecerle también a la comunidad internacional que ha estado presente allí, y se abre un diálogo en Venezuela, un nuevo diálogo, no a partir del conflicto, sino a partir de la economía, de lo social, del tema del empleo, de los salarios, en fin. Cierre, ¿cómo sería entonces ese cierre de esos diálogos de México, pues de una forma es que Rosa, que no afecte el tema de las sanciones, que es la gran preocupación? Pero es que mira lo que te voy a decir. Todo lo que es el alivio en materia energética, por ejemplo, que ya han salido, creo que algunas licencias. Ya creo que tres barcos de Chevron, y creo que van a salir en estos días 2 más, serían 5 barcos. Eso no se negoció en México. México, como te digo, se notarió, eso es otra cosa, pero eso fue una negociación de los dos gobiernos. Eso te demuestra que existe nominalmente, pues. Ahora, el gobierno venezolano ha colocado un umbral mucho más alto. Dice, bueno, no hay México hasta que no aparezca la plata del compromiso que suscribimos en materia social, que se realizó esa negociación en Venezuela. Esa no se hizo en México. Se notarió, vuelvo con la notaría, se notarió en México, pero se hizo aquí, de los 3.000 millones de dólares para, bueno, electricidad, tema social, en fin, agua, no sé qué. Que por cierto, hoy un dirigente político, Leocenis García, hacía un mensaje sobre ello, un inciso, pues decía que el tema de ese dinero, que ya la Organización de las Naciones Unidas lo estaba manejando, que el gobierno cometería un error al paralizar esas negociaciones por el tema del dinero. ¿A su juicio? Perdóname, eso no es verdad. No está manejando ningún dinero Naciones Unidas. Bueno, yo no puedo hablar por Naciones Unidas, pero he preguntado con mis reuniones con la gente de Naciones Unidas y lo niegan totalmente. Es decir, ellos están listos con la metodología, con el mecanismo. Para mediar. Pero la plata no la tienen. ¿Dónde está el dinero? La plata. Bueno, yo no sé dónde está. Los que lo comprometieron deberían decir dónde está el dinero. Pero yo infiero que eso lo tienen regado por muchos sitios, ¿no? En los tribunales, etc. Pero eso tienen que cumplirlo. Pero además hay otras fórmulas también. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional casi 6.000 millones de dólares que le corresponde a Venezuela, porque no liberan ese dinero. Ahí tienes uno, y es una decisión de los Estados Unidos que lo tiene bloqueado. Te voy a dar nada más ese. Pero bueno, podemos buscar en el Banco Mundial, podemos buscar en el BID, en la CAF, en fin. Ahí en esos multilaterales hay dinero que no están perseguidos por demandas, porque lo que alegan es que mucho del dinero que está en
en tribunales y en bancos están perseguidos por la demanda y esa es la justificación, pero aquí tienen dinero perfectamente para que se lo puedan Pero argumentan que ceder debe a haber Venezuela. condiciones en nuestro país, el tema de las elecciones transparentes. No, ese argumento ya no existe. Estados Unidos ha emitido pues una Rosa, comunicación ya ese respecto a argumento eso. no, ese argumento lo superaron. El argumento hoy es que lo aceptará Naciones Unidas y los gobiernos y los que están involucrados en esa negociación aceptarán que Naciones Unidas, digamos, coadministrara ese dinero. Bueno, Naciones Unidas está lista, lo aceptó, lo admitió, tienen sus aprensiones, tienen sus preocupaciones, porque bueno, ya en Naciones Unidas hubo en un momento dado con Irak un problema de canje de alimentos, de petróleo por alimentos, y una situación medio delicada. Pero yo creo que ahí no está el problema está en que dónde está la plata. En este caso. El problema es que dónde aparece el dinero, pero dinero hay, nosotros tenemos, recuerda, congelado en el mundo más o menos unos 30.000 millones de dólares entre bienes y dinero en efectivo, ¿no? Pero ahora, ¿qué tenemos va a el pasar oro, para por que ejemplo, eso pueda desbloquearse? ¿Qué es para que tengan necesario una idea, para que tenemos pueda el oro avanzar? en Londres, tenemos más de casi 2.000 millones de dólares en la banca portuguesa, por darte otro ejemplo, ¿no? O sea que dinero hay. Voluntad política, no sé. ¿Quieren cumplir con los acuerdos? Ese acuerdo, tengo mis dudas hoy en día, porque no veo que aparezca. Yo leí la nota de Leoceni, una buena nota, pero ahí no sé dónde está el dinero. O sea, él habla, dice, pero no se ve el dinero. Eso me llamó la atención. Yo creo que él tampoco sabe dónde está el dinero, ¿no? Que es lo que la gente además está demandando, porque además era un acuerdo de protección social especialmente claro, para, por ejemplo, los para pensionados. salud, claro, y para salud también. Bueno, pero es que lo insólito, Rosa, nosotros estamos aquí haciendo esas disquisiciones sobre ese tema, ¿no? Pero lo insólito es que este país que tiene recursos afuera, tiene que andar en una negociación política con un país, con un tercero, que son los Estados Unidos, para poder tener acceso a un recurso que es nuestro. Sí, es que eso me parece verdaderamente insólito y que hayan unos venezolanos que estén de ese lado con toda la afectación que le ocurre a nuestro país. Es que venimos yo de en un eso jamás voy a estar al lado de eso, así me digan lo que me quieran decir. Pero también cómo se puede entender en términos diplomáticos lo que aquí ocurrió, por ejemplo, porque una cantidad de países no menor a 50, pues también reconoció un interinato. Pues ahora ese interinato terminó y de cierta forma pareciera que están buscando, Rosa, darle la vuelta al asunto, pero Rosa, eso fue una locura. Ese interinato nunca tuvo ningún asidero de nada. Yo fui parlamentario del 2015, a mí no me han hecho cuento. Y ese interinato, ese invento en que se metió Estados Unidos, porque fue Estados Unidos que se metió en ese invento. Bajo la gestión de Donald Trump. Bueno, pero está bien, pero ellos como Estado, ¿no? Como gobierno, se metieron en un invento absolutamente inviable que el tiempo le dio la razón a este país, de la locura que fue eso. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cómo se salen de ese enredo en que están. Fíjate, te voy a dar un detalle, Rosa. A ver. Cuéntame, que aquí nos están llegando ya muchas preguntas. Pero fíjate, te voy a dar un detalle práctico e interesante. El gobierno interino se disolvió. Mira la palabra que te estoy usando, se disolvió. No es un problema de la figura, de la persona, del cargo, no, disolvieron el gobierno interino. Es decir, todo se licuó. Pero ahora mantienen también una asamblea. Pero oye un momentico, discúlpame nada más. Sí, eso significa, ¿eso qué ha significado? Que todo lo que hizo ese gobierno interino se disolvió, no existe. Primer impacto, fíjate tú, bueno, pero para los que existieron, para esos gobiernos, tanto enredados. Pero fíjate tú, Estados Unidos. El embajador que está en Colombia, ¿es un embajador ante quién? Es un embajador ante el gobierno interino. Ahora no existe el gobierno interino, entonces ya no es embajador. Bueno, ¿qué es? Fíjate hasta dónde llegó esta locura. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos, Claro. Quitaron la bandera y muchos comentaban en la fotografía, eso era todo lo que había de la embajada, porque en realidad nunca funcionó como una embajada de Venezuela. Te voy a dar en otro Estados dato. Unidos, Fíjate que te voy a dar otro dato. Sí, te voy a dar otro dato. Mira,
Venezuela tiene el oro en Londres, ¿correcto? Nos los tienen embargados. Pero resulta que el Estado litigó en Londres sobre los dos últimos litigios. Recuperó un barco y una compañía de seguro que son del Estado. Bueno, explícame eso. O sea, ¿cómo es eso? Tú reconoces a Guaidó, pero ahora ¿cómo hace para eso? Es decir, entonces es un problema que se ganaron esos países gratuitos, a motu propio, que deberían cambiarlo, deberían dar el paso para reconocer lo que es el gobierno, lo que es el Estado venezolano y sus instituciones. Eso es lo correcto. Ya lo están haciendo, lo está haciendo España, acaba de nombrar su embajador aquí y acepta una embajadora venezolana allá. Significa que se restablecieron las relaciones diplomáticas y toda esa locura que había cesó. Colombia fue lo mismo. Brasil ya está en ese proceso. Portugal ya se resolvió. Es decir, estamos reconstruyendo unas relaciones obvias entre los estados desde el punto de vista diplomático. Y eso va a subsanar los errores cometidos por esos países en el pasado inmediato. Que es lo que queremos, que eso se subsane y que no sufran los connacionales de cada uno de esos países porque no tienen servicios consulares, por ejemplo. Tienen una serie de problemas que no son inherentes a ellos mismos, sino a sus gobiernos. El tema de los consulados, el tema de las embajadas, los trámites y con tantos venezolanos en el exterior, con el tema de unas elecciones en puerta, pero bueno, ya estamos sobre la hora para irnos a la pausa y ya regresamos. Está bien. Vamos a seguir hablando de eso y más al regreso.